las 9:08 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y recibimos en la cabina de RPP a Pedro Yaranga, escritor, especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, autor del libro Gritos desde el Silencio, el Partido Comunista y Sendero Luminoso en el Braen 1983-2020. Una de las voces que más conoce a Sendero Luminoso. Conoce los personajes, la organización y que ha seguido luego de la caída de Abimael Guzmán, además, el hilo de la historia de los remanentes. El día de ayer, el Ministerio del Interior anunciaba la caída de Iván Quispe Palomino y decía, o lo llamaba, denominaba, el segundo en la línea de mando de Sendero Luminoso. Pero al poco fuimos conociendo que en realidad no era precisamente el número 2 de Sendero Luminoso. Y está Pedro Yaranga para preguntarle quién es a quien se detuvo, quién es Iván Quispe Palomino. Muy buenos días, Pedro. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Yaranga. Yo creo que es una situación lamentable del ministro, se fue de boca porque esta persona no tiene ninguna conexión con la misma organización terrorista. Si bien es cierto que hace años perteneció a esta organización, pero fue en calidad de combatiente o precombatiente. Eso es haber participado en algunas columnas, como parte de estas columnas, obviamente en algunas acciones armadas, pero obedeciendo al mandato del jefe de la columna. Y nunca fue dirigente mayor. De acuerdo. Usted habla con el conocimiento que le da la investigación que ha hecho, como ha mencionado Mávila, que se ha plasmado recientemente en un libro más, Gritos desde el Silencio, que va a ser publicado, que va a ser presentado pronto. Hay un testimonio personal, pero una investigación científico-social rigurosa del periodo que va entre el 83 y el 2020. Usted ha nacido en la provincia de Ayacuchana de la Mar y ha perdido a miembros de su familia, entre otros su señora madre, que falleció cuando estaba instalada a la muerte de su padre junto al río N. ¿Por qué el ministro puede decir eso del señor Iván Quispe Palomino? Es cierto que es el hermano del jefe del militarizado Partido Comunista que actúa en el Braen, pero ¿qué se sabe con rigor sobre el señor Iván Quispe Palomino? Es cierto, él pertenece a la familia, es el hermano menor, pero desde hace tiempo nosotros lo consideramos como una persona desenganchada de la organización. Él, su hermana y también la madre, que también pertenecieron. La madre también estuvo presa, ahora ya es fallecida, pero él hace su vida común ya desde hace bastante años, ¿no? Entonces, en la misma situación también está el primogénito del mismo camarada José, que en parte él se desligó de la misma organización por algunas descoordinaciones, y que luego fue capturado por la policía, colaboró con la policía, con las Fuerzas Armadas, igualmente hace vida común, ¿no? Iván Quispe Palomino fue parte de Sendero Luminoso, eso es cierto, y purgó condena. Así es, así es. Ya cumplió la condena y en este momento, bueno, él fue detenido durante un control de identidad. Eso es lo que sabemos, porque en un principio se hablaba del operativo Génesis, no sé si es exactamente lo mismo. Sorprende que vivía en Lima, además. Me parece que la hacía vida común entre Ica y Lima, ¿no? Mayormente son personas que se dedican a ocupaciones temporales, ¿no? No está en el Braen. No está en el Braen. Y obviamente, seguramente, pues tiene problemas en conseguir un trabajo fijo justamente por ese apellido Quispe Palomino, ¿no? Sí, aquí tenemos información de que en efecto se desligó hacia el 2013 de la agrupación terrorista y que se dedica hoy, o se dedicaría a la albañilería y en la zona de San Juan del Urigancho, más o menos. Efectivamente. Es decir, entre hoy y mañana esa persona debe estar libre, ¿no? Y él dijo que saldría hoy. La hermana de esa misma fratría, que son creo que 4 hombres y una mujer, se llama Melania. Sí, Quispe Palomino también. Es colaboradora de la policía, se puede saber, es público, no quiero que revele cosas que sean no solamente privadas, pero aparentemente algunos miembros de esa familia, por cercanos que sean al jefe, han pasado a colaborar con la policía. En el caso de esta persona tengo conocimiento, se ha colaborado primigeniamente, en el caso de la hermana en parte también, pero igualmente ella está desligada de la organización, a tal punto que el máximo jefe de esta organización, Víctor Quispe Palomino, camarada José, los ha tratado de traidores. A sus propios hermanos. Así es. Y podemos creer que es verdad eso, no se trata de una frase dicha para distraer o confundir. No, eso está debidamente comprobado, es más, él lo ha dicho públicamente en un medio de comunicación nacional. ¿Y esto lo sabe Dircote? Pues obviamente, la DIRCOTE siempre está de cerca. O sea, entonces, ¿se habría adelantado el ministro?
No sé, no me imagino, pero lo mínimo que pudo haber hecho el ministro es cruzar información, por lo menos consultar a la DIRCOTE, porque presentar a una persona de las condiciones de este señor y decir que era el número 2, eso es o sea, ningún organigrama desde el año 99 aparece este señor, ni siquiera como suplente. Ahora, el ministro, desde el Ministerio del Interior, aseguran que tiene 3 requisitorias por presunto terrorismo agravado, todavía vigente. Me parece que es en el DNI falso que portaba, no es el DNI de él. Ya, eso habrá que verificarlo. Ahora, vayamos a la pregunta de fondo. Si el ministro del sector puede cometer un error de esa naturaleza, que usted ha llamado una patinada, aunque ha replicado, ya ha dicho que le tiene sin cuidado lo que usted opine y diga. Pero si hay errores de ese tipo que se cometen, queremos saber por qué no logramos derrotar a la gente que está en el Braem, porque el problema del señor capturado ayer es que nos distrae respecto de lo real, y lo real es que hay 200 o 300 personas armadas que están sembrando el terror y manteniendo una amenaza sobre una extensa zona de nuestra selva central. ¿Por qué no se logra derrotar a esos seguidores de Quispe Palomino auténtico? Porque entre gobierno solamente tenemos ensayos, no hay una decisión real. Para mí, el único grupo que en el transcurso de los años ha operado muy bien fue la Brigada Lobo, que ciertos problemas que en el 95, el 2015 me parece que también ha tenido algunos problemas políticos, pero en el fondo era el mejor grupo que había operado, porque es bastante difícil juntar a los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y hacer una sola escuela. Ahí lo que se requiere simplemente es un representante político, un facilitador, y tranquilamente ellos podrían producir trabajo de inteligencia centralizada y un grupo especializado solamente para intervenciones en los que se requiera después de este trabajo de inteligencia. ¿Por qué quedó disuelta la Brigada Lobo, que según usted fue la división más eficaz en la lucha contra el terrorismo del Braem? Porque termina un gobierno, el que sigue, los congresistas intentan denunciar presuntamente porque hay malos manejos económicos en el grupo especializado, responsabilizando a determinados oficiales, y prácticamente eso es perjudicial totalmente. Ahí se desintegró esta Brigada Lobo. Había un civil que se vestía también con ropa militar en la época, que era muy protagonista. Era Rambito. El Rambito, que era muy protagonista también, sí. En fin, el protagonismo hace daño. Pero tenemos del grupo, por ejemplo, una sola muestra. De ese grupo especializado tenemos hasta ahora algunos. Algunos ya no están en condición ya de situación de retiro. El caso 1, pero le voy a preguntar, el general Oscar Arriola, él perteneció al grupo y es un hombre bastante especializado en temas, sobre todo en el trabajo del Movadef. Ahora es el número 2 de la Policía Nacional, jefe de Estado Mayor. Una persona bastante... Muy bien. Permítanos ir a una pausa, señor Yaranga, y regresamos a hablar sobre el dispositivo del Estado para hacer frente a un fenómeno real, que es el terrorismo que persiste en la selva central en el Braem. Vamos primero a la pausa. Sí, con cosas antiguas, sí, pero que son presentes. Con cosas antiguas, pero presentes. Díganos lo que hacía Sendero Luminoso con campos de concentración alrededor del río Ende, señor Yaranga. En el libro que tienes a la mano, estimado Fernando, se cuenta paso a paso del gran operativo del año 91. Hasta el año 91 toda la cuenca del río Ende, que es mucho más grande que el río Apurímac, que estaba sitiada por Sendero Luminoso. De ahí 700 soldados de la selva central ingresan por Mazamari con helicópteros, y del río Apurímac ingresan... Es el operativo famoso del general Pérez Documet, ¿no? Luis Pérez Documet. Y por el río Apurímac ingresan 1.200 comités de autodefensa, que son los hombres que se armaron por decisión propia para salvar, para enfrentar a Sendero Luminoso en la Sierra Central. Y ese operativo, que normalmente debió haberse prolongado por 2 o 3 semanas, se prolongó más de 5 meses casi. Ahí es donde se recupera toda esta franja del río Ene, y estamos hablando por lo menos de pobladores secuestrados en más de 20.000 personas. Y el mandato de Sendero Luminoso fue retirarse a la cabecera de sus chacras. La única comunicación era el río Ene. Pero como el operativo se prolongó más de 5 meses, entonces primera, segunda, tercera, nunca más ha vuelto toda esa gente. Ahí es donde se producen estos campos de concentración y las matanzas inhumanas, pues
Hay testimonios que indican que por noche morían 2, 15, 9 pobladores por presunción, ni siquiera debidamente probados, porque ellos decían, las pajas vuelan y los granos quedan. Las pajas eran aquellas personas que supuestamente tenían malos pensamientos y los granos eran aquellos que perfectamente creían en el partido. Y de esas muertes hay miles y miles de muertos. Que de esos muertos, Sendero en esa época, antes de la captura de Abimel Guzmán, extraía grasa humana para aceitar sus armas. En esos años, ¿Eso es confirmado? 91, 92, 93, Sendero estaba totalmente desligado de los madereros ilegales y del narcotráfico. Por lo tanto, no tenían ningún apoyo. Lo poco que tenían, por ejemplo, en sal y azúcar solamente era para los mandos. Y el resto, o sea, los miles de personas que estaban ahí, comían o no comían simplemente. Hasta comían plátanos verdes, lo que encontraban en el camino. Y en ese trajín es que las armas empiezan a oxidarse. Entonces empiezan a destilar caña de azúcar, que les servían algo, pero igual no era tan eficaz. Entonces Socorro Popular sugiere, dice, sacamos aceite humano. Es decir, hay que hacer chicharrones. Y empezaron a hacer chicharrones de tantos cadáveres y empezaron a sacar aceite. Ese aceite humano es lo que les salvó en parte. Funcionó perfectamente y cada combatiente tenía pues su pomito de aceite humano y con eso salía de la selva hacia la sierra también a hacer diferentes atentados terroristas. Señora Yaranga, muchas gracias por estar acá, por dar su testimonio, fruto de su investigación y su propia experiencia. Usted sufrió en su carne con la pérdida de su señora madre, cuyo cuerpo nunca se halló, yo creo, ¿no? No, hasta ahora nunca hemos hallado. Usted es una víctima directa de Sendero Luminoso y por lo que vemos ha dedicado su vida a la investigación de este fenómeno en su zona natal, que es Ayacucho, y ha recorrido a pie, más que nadie, me parece, todo lo que hoy es el BRAEM. De manera que felicitaciones por el esfuerzo, felicitaciones por el libro y felicitaciones también por venirnos a decir la verdad sobre lo que es el caso Iván Quispe Palomino. Necesitamos autoridades rigurosas y serias que digan la verdad y que no traten de hacer anuncios sensacionalistas para obtener un beneficio político, desacreditando a las instituciones que ellos representan. Muchas gracias, señor Yaranga, por su presencia acá y muy buenos días. Nos avisa. Voz además no ha sido solitaria en ese último tema, Fernando. En la aclaración no, porque el general Baella, ex jefe de la DIRCOTE, también dijo lo mismo. Iván no existe dentro de la estructura terrorista en el BRAEM. Y no hay ningún jefe policial ha dicho lo que dijo el ministro, que era el número 2. La presentación del libro, la presentación pública, probablemente será fines de noviembre. ¿Dónde? Y obviamente vamos a ponernos de acuerdo. Porque creo que lo han invitado al Congreso, o a algunos congresistas. Puede ser posteriormente. Bueno, nos avisa, señor Yaranga, queremos asistir a la presentación de ese libro que naturalmente daremos cuenta acá cuando tenga lugar. Felicitaciones por el libro, muchas gracias por su presencia y muy buenos días para usted. Son las 9:31, Mávila. Pausa y regresamos.